Familia, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Un ratito en este segmento de la tele. Esto es el consultorio, esto es Televisión Saludable. Mi compañero de ruta es el doctor Mauricio Esquinazzi. Mauricio, bienvenido, ¿cómo va? Le va, Martínez? Pero pongo no hablar de deportes, de fútbol puntualmente. No, ¿para qué? Perfecto. Bien, para eso tenemos el rugby. Tenis, pádel, nuestro deporte. Golf, que practica algún amigo con el que establecemos un contacto en un ratito. Bueno, bienvenido, Mauri. Gracias a los que participaron del programa de la semana pasada. Puntualmente un vecino de Castelar me dijo, Carlos, me acordé el nombre, a partir de haber escuchado al gastroenterólogo, hablaba el doctor Hernán Iannichilo, y ese resumen que hizo de una videocolonoscopía y el resultado final, dice, me la voy a hacer. Si se logró eso, estaba tan feliz. Un domingo me lo dijo él. Así que, Hernán, gracias, doctor. Bueno, ¿querés que anticipemos? Ya entramos en diálogo con quien está en la plataforma para saludarlo, pero ¿querés que contemos por qué nos vamos a involucrar con ciencia y tecnología, con logros, con avances, que a veces no se consiguen en este último tiempo, sobre todo desde el Estado, pero sí desde una fundación? Sí, sobre todo que consigue el financiamiento para que los científicos argentinos nuestros, que son realmente muy capacitados y muy emprendedores. Vos viste que el argentino cuando se va al exterior, a Europa y demás, siempre sobresale, porque siempre se las rebusca, porque tenemos esa capacidad, esa resiliencia, tal vez de vivir acá en la Argentina, que provoca que la capacitación es natural de parte de nuestros científicos. Bueno, hace falta financiamiento. ¿Y quién la consigue? Cuando el Estado no está, bueno, ahí aparece la gestión de entidades no gubernamentales, como en este caso ALAPA, que es la Asociación Latinoamericana de Pacientes, la Alianza Argentina de Pacientes, donde le da la impronta para que puedan desarrollar esa actividad científica. Braga Menéndez será la primera con la que charlemos. En un ratito nada más, quédate, vale la pena, porque ella logró que Zuckerberg, esta fundación, ponga una moneda. Millonario el hombre. ¿Cómo lo logró? Bueno, no lo sé. Y después vamos a hablar con gente de Fleni, y después hablamos con gente del CONICET, que están involucrados en lo que, se los cuento pomposamente como suena, un biobanco de tumores pediátricos. Mirá qué estudio. Es así. Bienvenidos. Pegadito a la apertura, nos comunicamos con la gente de Luján, porque queremos saber en qué ha quedado el conflicto con el Hospital de Pilar, ¿no? De Delviso puntualmente. Ya venimos, dale. Está el doctor Julio Dunogén, él preside el Colegio Médico Distrito Quinto, el Colegio Médico de Luján. Julio, Mauricio y Raúl, saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Todo bien, por suerte. ¿Cómo estamos? Está todo bien. Bueno, me alegra. Julio, ¿en qué estamos hoy? ¿Cuál es la situación de despidos, de sueldos mal pagos, de acuerdos que no hubo, de poco diálogo con el Hospital Falcón? Diálogo no hay. Sigue todo exactamente igual. Pero hace un mes que hablamos de esto. No hace un mes. Sí, pero sigue todo igual. No hemos podido tener diálogo con el intendente ni con el secretario de Salud de Pilar. Se presentó por mesa de entrada un pedido para una audiencia y en un primer momento con la gente de AMRA lo hicimos. En un primer momento no querían recibir por mesa de entrada el pedido, que tienen la obligación. Ahí nos pusimos firmes, le dijimos, mire, ustedes hagan lo que quieran, pero recibirnos no lo tienen que recibir, si no vendremos con un escribano. O sea que hasta ese nivel llegan los empleados de tener miedo, ¿no?, de hacer algo que es totalmente correcto y legal, que es lo que hay que hacer. Pero estaban pidiendo un pedido, por supuesto, claro. No pasó absolutamente nada, ¿no? Esa es la realidad. Qué bárbaro. Qué complejo que es, porque era el pedido de una reunión con Salud o con el intendente para destrabar el conflicto ahí en el Hospital Falcón. Mauricio, está el doctor Julio. ¿Cómo está el hospital, Julio? O sea, me imagino que revolucionado, tenso, una situación realmente anómala para poder desarrollar la medicina. ¿Cómo están los involucrados? ¿Están afuera? ¿Están con la expectativa?
La gente trabaja, pero trabaja en malas condiciones, están coercionados, para decirlo de alguna manera. De hecho, en algún momento nos presentaron una nota en defensa de esta médica que habían echado por el hecho de estar afiliada al ANRA, firmada por la mayoría de los médicos que están desempeñándose en el hospital. Y nada, y eso quedó en la nada, la médica no fue reincorporada. Lo que pedían era, le habían dicho extraoficialmente que se renunciaba al ANRA. O sea, es como una persecución con el tema del sindicato, pero una barbaridad, algo que atrasa, no lo podemos entender. Creo que yo les he mostrado una foto de cuando fue el conflicto en el Falcón que estuvimos, que ahí habían sacado unos afiches en contra del ANRA, diciendo como que el ANRA era algo negativo para, digamos, los intereses de los profesionales. O sea, todo pescado podrido, realmente no entiendo por qué no quieren sumar y mejorar las cosas. Encima otro tema que está pasando y que lo hablamos con Mauricio el otro día, que estuvimos charlando bastante, que nos estamos quedando sin profesionales y ahí en Pilar está pasando exactamente lo mismo y con las condiciones malas, porque no solamente el tema, digamos, de la violencia laboral, por decirlo, sino malos sueldos. No perspectivas de poder avanzar, de entrar en la carrera hospitalaria, que es importante, ¿no? Porque después hacen concursos y entran los que a ellos les interesa que entren. Realmente no entendemos a qué apunta, porque si lo que buscan es que la salud sea de excelencia y de calidad y las cosas se den bien, de esta manera lo único que están haciendo es como cavando la tumba del sistema de salud. Realmente no... Por supuesto que hay un montón de gente que tiene intereses políticos y va a hablar de que el tema está bárbaro, pero la realidad no es esa. Lo único, Julio, lo único que se me ocurre es que llevan todo a ver, Mauricio, a un desgaste. Digo, la situación es muy complicada. Cuando decimos esa médica, no recuerdo el nombre, la tratamos así, es una profesional de una arista intensiva, pediátrica, o sea, profesionales de los que hay muy poco. Lo hemos contado, bien formado. Sí. Y bueno, sí, seguramente ha tomado un camino privado, porque seguramente el trabajo va a ser convocado en otro lado. A los 2 minutos, si hay cualquier cantidad de ofertas de trabajo para los médicos, especialmente cuando tienen una capacitación como en el caso de esta doctora. Y hay crisis digamos, justamente profesional, y lo que sobra son, digamos, posibilidades de trabajo. Pero bueno, creo que un Estado, digamos, como es municipal, tiene que, aparte los hospitales son municipales, claro, no son provinciales, claro, tiene que velar porque las cosas, poder darle a la gente porque es todo propaganda y todo bla bla bla. Pero no entendemos por qué no hacer las cosas bien, porque yo no lo puedo entender, sinceramente. No sé, por eso yo quería que tuviéramos una charla con el intendente para ver si hay algo más que nosotros desconocemos, realmente, porque a lo mejor hay algo que nosotros no sabemos. Pero bueno, si no podemos hablar es muy difícil, ¿no? Así que bueno. Vos sabés, Julio, que uno puede involucrar esto como algo político y realmente esto está totalmente despolitizado, eso no tiene nada que ver, la verdad, la posición política del intendente o del gobernador. Además llamativo que en este caso un intendente de orientación peronista que no respete la voluntad de un sindicato, ¿no? Que además no es un sindicato ligado ni a la izquierda ni a la derecha, es un sindicato de médicos, nada más, ¿no? Sinceramente es llamativo, por eso que, vos sabés que me parece que también sería importante, vamos a tratar de comunicarnos desde el programa con la Intendencia, a ver si de alguna manera el secretario de Salud o el mismo el intendente puede dar algún tipo de explicación a los medios, en este caso, para ver qué es lo que está pasando o cuál es su idea o su intención, ¿no? Esta es una buena sugerencia. Su resistencia al ANRA. Del hecho de ANRA ya ha judicializado toda esta situación y ha hecho las presentaciones ante la Secretaría de Trabajo, ante todo lo que tiene que hacer, pero bueno, todo eso lleva su tiempo, ¿no? Lamentablemente, vamos a ver qué pasa. Y es importante también que conozca el pueblo de Pilar, ¿no? O sea, la gente, la comunidad de Pilar, de que corre riesgo la atención de la salud en un hospital pediátrico importante como el Falcón de Delviso. Entonces, un poco como para que también apoye estas medidas paliativas como para tratar de solucionar esta situación. Que uno no quiere conflicto, uno quiere
que se cristaliza y que de pronto haya un arreglo a esta situación enojosa, ¿no? Julio, por hoy gracias, nada más que por hoy. Saludos a la gente de AMRA, estemos en contacto, es una buena sugerencia en este espacio o en otros que hacemos en esta casa. Vamos a intentar, incluso con Mauricio por ahí en la plataforma, dialogar con el secretario de Salud, que quizás correspondería como primer camino, a ver si es que nos atiende. ¿Te parece? Julio, abrazo desde acá, que estés bien, si tenés posibilidades. Quería agregar una pequeña cosita, pequeña, chiquita, dale. cortita, un segundo. Nosotros en Navarro, cuando fue el conflicto de idioma, bueno, el colegio y el ANRA estuvo muy involucrado y el pueblo estuvo muy involucrado y gracias a eso se destrabó lo de idioma, que los médicos pudieron seguir atendiendo, que ahí el intendente quería, en el caso estoy hablando de Navarro, que únicamente la atención fuera a través del hospital. Bueno, y después surgieron un montón de cosas gracias al ANRA, al pueblo y al colegio que estuvo ahí, irregularidades muy graves, que ahora en este momento hay incluso hasta presentaciones judiciales de cómo era el manejo dentro de ese hospital para darle la atención al pueblo, que era imposible a través, que son los afiliados de IOMA, son 22.000 habitantes y 18.000 tienen IOMA, ¿no? Es una de las cosas muy particulares de Navarro, y fue justamente el conflicto, y cómo las cosas que se hacen mal después terminan mal. O sea, después yo le voy a mandar un link de todo esto que le estoy contando, que está bastante bien desarrollado. Y esto es de ahora, de esta semana. Listo. Abrazo. Era eso nomás. No, está perfecto y vale la pena que nos llegue ese material. Te vamos a hacer llegar el link del programa para que veas que vamos a ir por otra lista un poco más positiva con gente de CONICET, porque también es muy bueno. Vale. Te mandamos un abrazo, Mauricio. Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Al contrario, Nos a vemos, vos. Mauricio, un abrazo. El doctor Julio Dunogén preside el Colegio Médico de Luján. Bueno, intentaremos. No está bien, lo armamos con la producción. Trataremos de establecer. Pausa y estamos con Braga Menéndez, estamos con Florencia. De inmediato, ya venimos. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estudia en la Universidad Nacional de Hurlingham. Más de 35 carreras. www.unaur.edu.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Bueno, Mauri, dejo que lo presentes vos. Vamos a hablar de un avance científico que no lo permitió el Estado ni el gobierno porque nos ha hecho oídos sordos en muchas cosas tan complicadas como pacientes con tantas necesidades. La Alianza Argentina de Pacientes, que es ALAPA, ha movido cielo y tierra y ha hecho un logro. Está Florencia Braga Menéndez, solo la saludo, Mauricio, y nos involucramos en saber qué se logró. Sí, sobre todo el hecho de provocar la formación de un biobanco a través del trabajo conjunto con FLEN y gente del CONICET, pero obviamente que no se podía haber hecho si no ALAPA estaba ahí trabajando para conseguir los fondos. ¿Cómo fue eso, Flor? Fue realmente emocionante la charla con Marianela y con Guillermo. Sí, es emocionante. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, mis queridos amigos, tan queridos ustedes. Muchas Estamos gracias, muy igual. felices porque en realidad esto surgió del trabajo de un papá, de Alexis de Curbieres. Alexis perdió a su hijito con un glioma cerebral y cuando esto pasó, Alexis descubrió un universo. Descubrió que los investigadores que estaban interesados en conocer más sobre el tipo de tumor que tenía su hijo no podían trabajar porque no había un biobanco open source donde la gente pudiera dirigirse a buscar muestras frescas de tejido para
para trabajar en la mesada del laboratorio, y que los investigadores trabajaban con células que conseguían en las veterinarias, células de perro que les daban los veterinarios, que definitivamente no es lo mismo. Entonces, la realidad es que Alexis es un tipazo, es uno de esos pacientes líderes que mueven la realidad, que mueven la aguja, y él entendió todo el sistema de producción de ciencia y todo aquello que no se estaba haciendo en relación a los tumores cerebrales infantiles. Y empezó a buscar cómo tenía que organizar un equipo que pudiera producir hipótesis de terapéuticas para los gliomas. Armó un grupo que se llama Papás y Mamás contra Gliomas, Mamás y Papás contra Gliomas, perdón, y se conectó con investigadores. Ya conocen ustedes a Marianela, a Guillermo. Es un grupo muy lindo de investigadores. Hicieron unas primeras jornadas de gliomas internacionales, salieron tan buenas que se hicieron de nuevo al año siguiente y fueron todavía mejores. Y en ese momento dijimos, bueno, acá ya hay un equipo de gente trabajando con más de una línea de hipótesis de laburo, desde trabajar con radioterapia de captación de boro con la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hasta bueno, las líneas que estaban planteándose a nivel molecular eran todas ricas, interesantes, gente muy, muy piola. Nosotros tenemos becarios trabajando en ciencia básica aplicada en la UBA, con Javier Santos y el equipo del IB3, pero esto era armar un trabajo muy específico para gliomas. Y presentaron el trabajo a la Chan Zuckerberg Initiative, que es la organización de Mark Zuckerberg internacional para... El objetivo que él se puso fue darle cura y tratamiento a todas las enfermedades que hoy no lo tienen, a todas las enfermedades poco frecuentes, todas las enfermedades abandonadas, desatendidas. Y nosotros estábamos fuera de los términos del concurso porque no me acuerdo exactamente qué cosa pasaba, si ya había pasado o era para otra cosa. Lo cierto es que evaluaron el proyecto igual y les gustó. Y tanto les gustó que decidieron financiarlo. Somos, junto con otro proyecto en Brasil, los únicos 2 proyectos de Latinoamérica de la Chan Zuckerberg Initiative. Y nos pone muy felices y muy orgullosos porque esto es comprobar que efectivamente el modelo que habíamos pensado de una asociación, de una ONG, de una alianza que funcionara a nivel federal, conteniendo a todas las organizaciones de pacientes, pero trabajando en serio para cambiar la historia de la salud y de la ciencia, bueno, que ese modelo funciona, gusta, seduce, puede y transforma la realidad. Caramba, ni más ni menos. Y a partir de la muerte de una criatura, ¿qué edad tenía el hijo de este señor? Estaba en la primaria, tenía 7 años, 8 años. Qué dolor, Mauricio. Sí. No, Florencia, me imagino que debes tener otros proyectos ya en danza. ¿Cómo se logra llegar a conmover a tipos que manejan dineros que realmente son increíbles? ¿Cómo se estimula, no? Y me imagino que tendrás, ya te digo, en danza algunos otros trabajos para financiar, en vista de que el Estado, en este caso, realmente abandona prácticamente a su suerte a la gente del CONICET. Sí, bueno, la situación es horrorosa. Antes era alarmante, ahora ya estamos en crisis total. Nosotros seguimos con la esperanza de que algún día volvamos a tener un Ministerio de Salud como la gente. Nunca nos gustó igual del todo los ministerios de salud que hemos tenido, pero queremos tener un fuerte Ministerio de Salud, un fuerte Ministerio de Ciencia y Técnica, y queremos una mesa interministerial. Hoy no tenemos Ministerio de Ciencia, ¿no? Y una buena mesa de trabajo interministerial tiene que sumarnos, tiene que sumar nuestro expertise, nuestro trabajo. Hoy ALAPA está educando a organizaciones de pacientes de toda Latinoamérica y el Caribe, junto con otros grupos de la ULAPA, la Unión Latinoamericana y del Caribe de Pacientes. Estamos ofreciendo nuestro know-how, nuestro expertise a otros grupos de pacientes de países que no los tienen, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Paraguay. Estamos todo el tiempo ofreciendo capacitación para grupos de pacientes, y esta pregunta es central, la que vos estás haciendo, que es ¿cómo se conmueve? Y bueno, se conmueve cuando uno
trabaja con coherencia respecto de un objeto real. Acá el objeto real es suficientemente importante, ¿no? O sea, nosotros creemos en la ciencia, pero de verdad, creemos en la ciencia nuestra, en la ciencia soberana, en la ciencia regional, en la capacidad intelectual de los nuestros. Cuando uno lee las biografías de Husserl, de Leloir, de Milstein, era gente que confiaba en trabajar en equipo, que amaba a su país, que creía en el trabajo sostenido, era gente buena, era gente que tenía ideales morales. Milstein no patentó sus descubrimientos para que los pudiera aprovechar la humanidad, y hoy todos los medicamentos monoclonales hacen uso del trabajo de Milstein, o sea, laboratorios de todo el mundo se benefician con eso, y él no quiso sacar ni un centavo. Entonces creemos que hay que reconstruir ese imaginario de la Argentina. La Argentina es un país que ha tenido una historia muy rica y muy linda en relación a su pensamiento científico. Yo me acuerdo de que cuando era chica a veces aparecía Mario Bunge en la televisión, y yo gustaba de él, me encantaba escucharlo, decía, era como un superhéroe. y Bernardo Klimovsky, tenía una profesora en el secundario que trabajaba en su equipo, que era una epistemóloga brillante, Charito Lores Arnáez, con quien veíamos en filosofía cosas que tenían que ver con epistemología, con filosofía de la ciencia. Y yo creo en la inteligencia argentina. Carolina Oliveto y yo somos las codirectoras, las dos somos directoras de ALAPA, las dos la fundamos juntas. Y desde el principio nos tomamos ese enorme compromiso que es que nada nos distraiga de aquello en lo que creemos. Nosotros creemos que este país puede funcionar bien y que puede aportar soluciones. No nos van a hacer creer todos los brutos del mundo, todos los violentos del mundo, todas las bestias que están destrozando todo, no nos van a hacer creer que no podemos hacer las cosas bien. Y no es que creamos que los otros anteriores habían hecho todo fantástico, no. Nosotros somos muy críticos, y eso nos habilita, nos da lugar a poder manejarnos con mucha libertad. No nos callamos adelante de nadie en lo que pensamos de las gestiones diferentes. Lejos esta es la peor gestión que hemos visto en materia de salud y ciencia en toda nuestra vida. Pero queremos ser muy críticos con las anteriores porque pensamos que esta situación tan dolorosa que estamos viviendo ahora los argentinos nos tiene que servir para volver de una manera diferente, para que toda la gente inteligente vea la forma de obligarse a hablar, que no se quede la gente inteligente callada en un lugarcito mientras otros dicen pavadas, porque es verdad que ha habido excesos de construcciones consensuales estúpidas, de retóricas bobas. Mucha gente ha creído que estábamos trabajando por la inclusión a partir de cosas formales, bobas, que no significaban demasiado, y hay mucho que se puede hacer. Creo que muchos como nosotros, como ustedes lo hacen de hecho, podemos trabajar para modificar la historia de nuestras grietas. Habrá grietas que serán imposibles de solucionar, hay gente malvada y hay gente buena, es así, hay gente honesta y hay gente deshonesta, pero hay muchas grietas que pueden trabajarse, y en ese sentido yo apelo a que los argentinos podamos tener un poquito de orgullo soberano y cuidemos nuestras inteligencias, y que cuando tengamos una oportunidad nueva de armar nuestro proyecto de país, incluya a la ciencia y a la ciencia aplicada a la vida, a la salud de los argentinos, de una manera más audaz de lo que ha sido hasta ahora. Los médicos, hay que decir que a veces son, con perdón de los presentes, a veces son muy corporativos y tienen mucho temor a disgustar a su universo de pertenencia al que sienten como máxima jerarquía. A un médico lo que más le interesa es que lo respete otro médico, más que cualquier otra cosa casi. Y si bien eso no es una corrupción como es recibir dinero, cuando dicen, bueno, hay médicos corruptos. Y hay médicos que no son corruptos en el sentido de estar recibiendo plata de las farmas o de alguna gente en particular, o sea, que por ahí no son corruptos en términos de interés económico, pero que se olvidan de su juramento hipocrático. Y el juramento hipocrático obliga, es tan lindo el juramento hipocrático, que obliga a renovar los votos permanentemente, a cultivar esa relación de responsabilidad social con las funciones del médico en la sociedad.
Los médicos tienen que participar más. Vos fíjate que la semana pasada, cuando fuimos al Congreso a hablar de la ANEFITS, el intento de Milei de sacar por decreto una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y de financiamiento de esas tecnologías, cosa que es absurda porque no se puede ser juez y parte, o sea, o se es juez o se es parte, no pueden financiar y además evaluar si quieren financiar o no determinada tecnología sanitaria. Casi no hubo presencia de las sociedades científicas. Creo que en gran medida porque no saben de qué se trata esto, o sea, los médicos están muy metidos en su labor diaria y muy acuciados aparte porque cobran poco, tienen poco tiempo para atender a cada paciente, es una situación compleja. Pero necesitamos que los médicos entiendan que la mesa de trabajo, cuando tiene pacientes y cuando tiene gente inteligente, sociólogos, filósofos, gente inteligente, biólogos, crece. El discurso médico crece, mejora. Yo creo en el trabajo en equipo y creo que de alguna manera lo que Zuckerberg vio en nosotros fue equipo. Eso es algo que maravilla, eso es algo que me doy cuenta de que no se esperan. No, a veces piensan que las inteligencias latinoamericanas que salen de acá y se van a instalar en grandes laboratorios internacionales con éxito, eso no es novedad. Los argentinos son inteligentes, son valiosos, tienen buena formación, pero ellos esperan siempre como el exabrupto, del tipo genial que sale y va solo. Y en este caso en particular creo que mostramos una dinámica de equipo que no quiere irse del país, que quiere trabajar para la región y que quiere aportar desde la región para el mundo. Flor. Porque hoy no hay ningún tratamiento para gliomas en el mundo y nosotros queremos dárselo. Te tengo que interrumpir por el poco tiempo que tenemos, pero quiero decir, Perdón. no, al contrario, es un placer enorme escucharte, te dejo a vos que cierres. Las puertas del programa están abiertas. Sobre ese hecho en el Congreso quiero que ampliemos, quiero que hablemos de ALAPA, el hoy, porque si ALAPA es enfermedades poco frecuentes y estamos como estamos, el ámbito oncológico es un desastre y una desprotección. Entonces vamos a profundizar estas cuestiones, solo agradecerte la gestión, lo que haces, el escucharte, es maravilloso. Mauri, ¿querés? Claro, una cosa chiquitita, no Dale, son dale. solamente enfermedades poco frecuentes, es Alianza Argentina de Pacientes. Todas las organizaciones de enfermedades crónicas son bienvenidas. crónicas, ahí está. Y de hecho trabajamos con cáncer, con diabetes, con todas, con hipertensión, con todas. Perdón, nada, era esa pequeña. Está perfecto. No, y está bueno, Flor, porque empezó tal vez con poco frecuentes, pero bueno, la realidad hizo que sean la alianza de pacientes, porque involucra a todos. Te agradecemos, como siempre, la participación y tus palabras realmente siempre son conmovedoras. Te quiero mucho y seguramente vamos a estar pronto con vos. Un beso Ojalá grande. mucha gente se copie de Zuckerberg y nos ayude a trabajar. Acá Porque estamos. Una de precisión no es solamente para la CEPOS, llega para todas las crónicas. Por eso es que estamos juntos, porque necesitamos cada vez más hacer uso de las estrategias que hemos tenido las enfermedades poco frecuentes para dar cuenta de la necesidad oncológica y la necesidad de otras patologías. O sea, no existe más seguir hablando de del viejo sanitarismo. Vamos para algo nuevo. Gracias. Beso grande. Recojo lo que dijo Mauricio en la previa, que se te ve muy bien, estás muy hermosa, y me sumo a eso. Un beso. Gracias. Muchas gracias, chicos. Un besote. Hasta luego, otro, Florencia. Un placer escucharla siempre. Sí. Bueno, hagamos un corte y vamos a los científicos. ¿Quiere que hablemos con gente del CONICET? Sí, ella dio el puntapié inicial. Ahí está. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estudia en la Universidad Nacional de Hurlingham. Más de 35 carreras. www.unaur.edu.ar
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Bueno, el tiempo que comprometimos en la apertura, del cual nos ocupa el final del programa, era justamente reunirnos a charlar con gente del CONICET que son tan amables y que han logrado algo. ¿Viste cuando los gobiernos no te escuchan y los funcionarios hacen oídos sordos a los pedidos de algo que ahora vamos a contar y que es de tanta necesidad? Hubo una fundación, la de Mark Zuckerberg, creo que es, junto a su esposa, CEO de Meta, ¿no? De él estamos hablando, a través de la gente de Alapa, con la que hablamos, Florencia, también una divina, Florencia Braga Menéndez, pero ahora la tenemos a Marianela Candolfi, científica del CONICET. Marianela, Mauricio y Raúl, saludamos, ¿cómo va? Es un placer hablar con ustedes como siempre. ¿Cómo están? Un gusto enorme. Contanos cómo es esto, cómo se ha logrado. Bueno, el logro lo ha contado ya Florencia, pero contanos qué significa, y en palabras para la gente, por ahí Mauricio nos va a orientar también, que podamos tener un biobanco de tumores pediátricos. Bueno, este biobanco surgió porque los tumores, los gliomas pediátricos de alto grado son tumores de cerebro que ocurren en la población pediátrica, son muy agresivos, no hay tratamientos para estos tumores. Hay distintos subtipos de tumores, pero muchos de ellos son muy agresivos y la sobrevida de estos niños es muy corta. Y por décadas no ha habido mejoras en sus tratamientos, que básicamente consisten en radioterapia, tratamientos de hace 40 o 50 años, radioterapia y para algunos casos quimioterapias que existen hace décadas. Estos tumores son raros porque afortunadamente tienen baja frecuencia, pero su pronóstico es tan grave que lamentablemente constituyen la primera causa de muerte por cáncer en la población pediátrica. Entonces, no podemos seguir como si no pasara nada, que estos pacientes sigan recibiendo estos tratamientos tan anticuados que además no tienen realmente eficacia, no tienen efecto. Y bueno, por estímulo de ALAPA, por estímulos de mamás y papás contra gliomas, muchos grupos que trabajábamos con estos tumores, pero de la población adulta, nos empezamos a interesar por estos tumores, empezamos a querer estudiarlos. Hay muy pocas herramientas biológicas para estudiar estos tumores, porque como son tumores raros, tampoco hay líneas celulares de estos tumores, hay muy poquitas, a diferencia de los tumores adultos, entonces era muy difícil estudiarlos. Por suerte, con colaboraciones de colegas de la Universidad de Michigan, de Navarra, pudimos conseguir algunas líneas para empezar a trabajar, pero es insuficiente. Necesitamos muchos tipos de células que imiten a la variedad de tumores que hay en estos pacientes. Se nos ocurrió con un colega de FLENI, con el que hoy también van a hablar. Vamos a charlar después. Empezar a obtener estas líneas celulares y estos modelos celulares a partir de biopsias de los pacientes. Muchas veces las biopsias de los pacientes se utilizan para extraer algún tejido o para hacer un corte, pero bueno, la utilidad termina en ese uso, no se puede compartir porque son muestras pequeñas y sirven para realizar muy poquitos experimentos. Nosotros lo que queremos hacer con esas biopsias es hacer cultivos celulares y modelos celulares que se pueden amplificar y se pueden mantener congelados en nitrógeno líquido. Entonces se pueden compartir estos modelos celulares con distintos laboratorios. Entonces así amplificamos el uso de esas muestras que son tan difíciles de obtener. Y otros colegas que trabajan o con otros tumores o con tumores adultos, pero con estrategias terapéuticas que podrían probarse en pediátricos, pueden utilizar estas herramientas que vamos a desarrollar, que van a estar congeladas y van a estar disponibles para ellos y bueno, y para nuestros estudios también. Escuché que hablaban mientras ajustábamos el sonido con Mauricio, y te lo pregunto, Mauri, en tu vasta trayectoria de pediatra en un hospital conurbano, has tenido que ver casos semejantes que no tenían tratamiento. Sí, es realmente muy dramático verlo como profesional y sobre todo el sufrimiento tanto de la criatura como de los papás, ¿no? Porque no es solamente la agresividad, sino también el hecho del deterioro que produce en el chico y uno lo va viendo y cada vez está con peores síntomas y realmente es desgarrador. Así que todo lo que se puede hacer para
encontrar una terapéutica, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, lo que se derive de este trabajo, realmente es, es una cosa, es un beneficio impresionante y que puede borrar todos esos malos momentos que uno ha tenido, ¿no?, con respecto a estos chicos. Marianela, esto es una ayuda económica puntual, ¿no? Digo, que viene a cubrir necesidades donde tendría que estar el Estado. Bueno, mira, después lo dejamos, hablemos de esto ahora. Una buena, por lo menos, aunque venga de otro lugar, ¿no? Sí, creo que, bueno, el trabajo que hacen las fundaciones de pacientes es fundamental: mover, pedir, pelear, pedir al Estado y también conseguir financiamiento de filántropos, de fundaciones privadas. Realmente es una ayuda enorme y es parte de este trabajo que hacemos en conjunto. Somos todas piezas de un ejército para luchar contra esta enfermedad. Esta enfermedad por años ha tenido el mismo tratamiento, no se ha estudiado. Históricamente el cáncer pediátrico tiene muy poco financiamiento. Hay estudios que cuentan que menos del 5% del financiamiento mundial para cáncer es para cáncer pediátrico. Entonces es muy importante tener herramientas para estudiar estos tumores, porque es inaudito que estos pacientes tengan la misma alternativa terapéutica desde hace 3 o 4 décadas. Es inaudito. No lo vamos a tener ya, no podemos prometer que vamos a tener éxito en nuestra empresa, en nuestro proyecto, pero sí podemos prometer que no vamos a dejar de estudiar esto y que no vamos a dejar de tratar de tener herramientas para que otros también puedan estudiar este tumor, porque realmente es devastador, y lo que más devastador es que no hagamos nada para tratar de mejorar la situación. Y este apoyo económico es fundamental, y no solo el apoyo económico, sino también como organización, ALAPA y Papás y Mamás contra el Glioma ha reunido a muchísimos investigadores e investigadoras. Estamos muy en contacto, realmente nos mueven muchísimo a trabajar y nos organizamos y hacemos jornadas de divulgación científica, pósters, charlas. Realmente estamos avanzando siempre a menor velocidad de la que uno le gustaría, pero estamos avanzando muchísimo y estamos unidos, estamos colaborando y estamos avanzando. Y ahora con este apoyo económico realmente es muy importante para avanzar en esto, porque además yo siempre le digo a mi colega Willy, con el que van a hablar ahora, que hay que empezar, hay que mover, hay que hacer. Y haciendo vamos mejorando y vamos consiguiendo cosas. Si pudo una fundación, bien hubiera podido un Estado. Pero vuelvo a anclarme en lo mismo, Mauricio. Sí. Marianela, lo importante es que conozca la gente también que esto no es solamente para la Argentina, esto es un estudio colaborativo que le va a servir a toda Latinoamérica, donde no hay ningún banco de esta naturaleza, y que también va a ser seguramente muy valorado también en el resto del mundo, ¿no? O sea, la iniciativa es acá, es en Argentina, pero va a abarcar al resto de Latinoamérica. Sí, y además también podría estimular a los demás neurocirujanos en distintos centros sanitarios de la región y que nos envíen muestras, o que incluso inicien ellos mismos sus pequeños biobancos, como para que todos podamos compartir. Son muy diferentes estos tumores entre los pacientes, tienen muchas características moleculares en común, pero hay mucha variabilidad entre pacientes, y eso está muy bueno, tener esa variabilidad en la mesada y en el laboratorio para poder trabajar y para poder probar las terapias, entender la biología del tumor. Claro, o sea que esta es la vía de desarrollo para una terapéutica, o sea, es por ahí. Es el estudio de la celularidad, ver cómo se reproducen las células, ver la atipía, ver, digamos, los distintos tumores que ustedes van a congregar y ver qué salida tenemos o qué alternativa tenemos para la terapéutica. Sí, y además creemos que esta estrategia de amplificar la muestra creando modelos celulares va a optimizar muchísimo las muestras, va a optimizar mucho el uso de las biopsias. No va a terminar el uso en mi experimento o en mi medición, sino que vamos a poder hacer muchísimos experimentos con cada biopsia. ¿Alguna autoridad de CONICET se ha enterado de esto? ¿Les ha hecho llegar un beneplácito por lo que lograron, por el trabajo que están haciendo? ¿Han tenido algún contacto? Lo pregunto de verdad, ¿eh? No,
sonrío porque pasan tantas cosas que ni siquiera se me había ocurrido eso. No, por ahora todavía no, pero bueno, es bastante reciente, así que esperamos que sí, tener más apoyo incluso. Viste, hay que empezar y creo que empezando y moviendo esta rueda y moviendo este trabajo y moviendo este proyecto podemos llegar a tener más apoyo y más apoyo también financiero, de colegas, organizativo, institucional, sí. ¿Quiénes están en la foto? En la foto están mis becarios, están Ale, Mati, está Yami y está Mel. Ellos están haciendo algunos el doctorado. Yami es médica y está haciendo una pasantía en el laboratorio y Ale es postdoc. De hecho, Ale está entrenándose ahora en Australia para mejorar las técnicas de derivación de cultivos 3D a partir de biopsias. En este caso, él está haciendo lo de pacientes adultos, pero se está entrenando para poder hacer cultivos en 3D a partir de las biopsias de los gliomas. Yo no llego a ver, pero me dice la producción, atrás hay un televisor, ¿eso me quiere decir? ¿Y qué tiene? Hay un cartel que acompaña siempre a mi becario, que es el que había ganado el premio de esa foto, que es un cartel del Club Atlético Temperley, que nos acompaña, es como... Mira. Es algo que nos acompaña al laboratorio a todos lados porque, bueno, es muy fanático de Temperley. Bueno, ahí va el corazón tuyo con tu Racing, ¿no? Y con mi Racing, sí. Estamos en los colores combinan. Está muy bien. Son los colores de Argentina, el por celeste y blanco. Así por que... supuesto. Los colores nacionales, sí. Si yo fuese alguna autoridad de CONICET y no hubiese establecido un diálogo, me sentiría mal de verdad. Digo, semejante logro, más allá de Zuckerberg, de Meta, de su esposa, no importa, bienvenido. Te agradezco, te doy un beso. Sí, pero además, digo, establecer un diálogo. Y además para que los anime también a la colaboración, porque no es que Zuckerberg ya puso todo el dinero que hace falta. Claro. Es el inicio. Marianela, un enorme placer, siempre. Hablaríamos cada programa y de verdad lo digo, nos hace muy bien entender, por lo menos yo, y la emoción de Mauricio contando su trayectoria, el dolor de los chicos y de los papás. Esa contención familiar. Contame con quién vamos a establecer diálogo dentro de un ratito. Ahora van a hablar con el doctor Willy Videla Richardson, él es un investigador de CONICET también, en Fleni. Ahí es donde se va a establecer físicamente el biobanco. Él tiene mucha experiencia en derivar muestras y generar modelos celulares a partir de biopsias de pacientes con gliomas, pero de pacientes adultos. Así que bueno, Willy es el motor de este proyecto, es un excelente compañero, es súper colaborativo. Los modelos que desarrolló él durante su doctorado los usamos nosotros y los usan muchísimos grupos para investigación en neurooncología, así que van a conocer a una persona muy linda, muy buen compañero y un investigador excelente. Se te quiere, Marianela. Abrazo, Mauricio. Un beso grande, Muchísimas Marianela. gracias por la invitación, los quiero mucho, gracias. Igual, muchas gracias, hasta luego. Bueno, saludamos a Candolfi, hacemos una breve pausa mínima y estamos con más gente de CONICET. Somos insistidores nosotros sobre este tema. Ya venimos, dale. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estudia en la Universidad Nacional de Hurlingham. Más de 35 carreras. www.unaur.edu.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste.
Bueno, venimos de la propuesta de Marianela, es Guillermo Videla quien está con nosotros para charlar. Richard es del Instituto Fleni, vamos a preguntarle a él, es investigador adjunto del CONICET. Mauricio, a quien veías recién, y Raúl, te saludamos. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, por suerte. Un placer, gracias por estos minutos. Contame qué haces en Fleni. Mirá, en Fleni, básicamente yo fui formado como investigador porque hice acá mi doctorado y me quedé trabajando y desarrollando distintos proyectos. Y básicamente el trabajo mío consiste en establecer líneas celulares derivadas de biopsias de pacientes que son operados acá en la institución. Entonces esto de alguna manera te permite generar un recurso, una plataforma sobre la cual uno puede investigar, porque mantenés las células del tumor vivas en el laboratorio y con ellas puedes experimentar y probar distintas alternativas y también estudiar su biología en proyectos de investigación más básica, ¿no? ¿Cómo se te dio el tema de la investigación? Porque no es habitual que de pronto uno está vinculado más a lo asistencial que tal vez a la parte de laboratorio, ¿no? Sí, bueno, yo empecé estudiando medicina unos años cuando terminé el colegio y rápidamente en la carrera me di cuenta que lo que me interesaba era más la parte molecular de las cosas y los mecanismos y no tanto la parte asistencial, como decís vos. Y sí, era un poco de los raros, digamos, del curso. Y bueno, terminé pasándome de medicina a biología porque sabía que en biología podía ahondar en materias que tenían que ver más con esto y bueno, ahí empezó mi carrera. Qué buena la interacción con Marianela, ¿no? Porque de pronto se puede establecer este famoso banco de células que va a ser no solamente beneficioso, como hablamos con ella, para la Argentina, sino para toda Latinoamérica. Sí, por supuesto. La relación laboral con Marianela es fabulosa, nos complementamos muy bien y nada, nos damos cuenta que trabajando juntos es mucho más que 1 más 1, así que sí, muy bueno. Marianela tiene una formación muy buena, tiene una visión aparte formada en Estados Unidos, en el laboratorio de María Castro, que es una excelentísima investigadora argentina que ha hecho una carrera muy prestigiosa afuera, así que yo de eso me nutro muchísimo. Y bueno, nada, tiene mucho conocimiento en modelos experimentales animales, así que se complementa muy bien con lo que hacemos acá en Fleni, que tiene más que ver con lo que es derivado del paciente. Recién Marianela nos decía del emprendimiento y por resumir dijo de esta empresa, quiso decir emprendimiento, digo, lo dejamos en claro para que también Marianela se quede tranquila, para que no haya malas interpretaciones. A ver, bueno, llegó el aporte, llegó la Fundación Chan, llegó el CEO, llegó Mark Zuckerberg, hizo un aporte, el biobanco del cual daba cuenta Mauricio recién de tumores pediátricos, ¿va a tener asiento físico ahí en Fleni? Sí, va a tener asiento, no solo asiento físico, que eso también está bueno mencionarlo para que las cosas sean justas. También Fleni pone un montón de recursos en esto. Digamos, hay recursos económicos que tienen que ver con instalaciones y con insumos también que van en el mismo sentido de lo que estamos recibiendo en este subsidio, y también la colaboración activa de un montón de profesionales médicos y de la salud en general que trabajan en Fleni, incluyendo los mismos neurocirujanos, que son los que toman la muestra, los patólogos, que son los que hacen el diagnóstico y nos dan información muy relevante, oncólogos, que tratan al paciente y tienen acceso a su historia clínica. Toda esa información para nosotros es muy importante porque la integramos a toda la información experimental que obtenemos de las muestras. Entonces, bueno, nada, estar en una institución como Fleni tiene esa ventaja, ¿no? De poder combinar la parte médica y asistencial clínica con la parte de investigación y biológica. Así que sí, ese sería un poco el rol de Fleni. ¿Cómo te tomó cuando se concretó la ayuda económica y ya era una realidad el aporte? Bueno, fue fantástico porque primero que no estamos acostumbrados lamentablemente a tener este tipo de aportes, así que fue bastante sorpresivo y bueno, nada, nos puso contentísimos. Porque además nos permite ampliar mucho más lo que estamos haciendo acá y nos permite también mostrar que vale la pena, digamos. Esto se amplifica en muchos planos, ¿no? O sea,
se empiezan a escuchar las tareas que estamos llevando adelante y bueno, y se empiezan a generar preguntas de por qué están haciendo esto, para qué, y bueno, nada, acá estamos nosotros hablando, digamos, gracias a esto también, es como que se visibiliza un poco más la importancia de nuestro trabajo. Yo marcaba, y te doy, Mauricio. Mauricio es pediatra, se ha jubilado como tal en un hospital del conurbano, profundo, déjame decir, en La Matanza, y contó con mucha emoción el dolor del diagnóstico para los chiquitos y el dolor profundo para los papás. Así que algo que llegue en un comienzo a tratarse es de suma importancia. Sí, seguro. Yo te quería preguntar, ¿cómo se estructura la implementación que nos contó Marianela de la colaboración de otros estados, de otros países, con respecto a las muestras para que les lleguen a ustedes para ampliar el biobanco? Bueno, nosotros estamos con Marianela armando una red internacional, si se quiere, de distintos laboratorios. Hay colegas que trabajan como el laboratorio María Castro en Estados Unidos, hay investigadores en Israel, hay investigadores en Australia, y que todos estamos apuntando un poco a lo mismo. Terminamos, por ejemplo, yo tengo una ex becaria doctoral que dirigí, que fue a hacer un postdoc a un laboratorio en Australia, y en su laboratorio están intentando hacer lo mismo que nosotros, así que estamos como en paralelo frente a los mismos desafíos, y eso es muy bueno porque aplicando los mismos protocolos y los mismos procedimientos, después uno puede ampliar el biobanco tomando las muestras de afuera, ¿no? Y bueno, nada, es muy bueno porque estos tumores tienen una particularidad que son muy heterogéneos, muy diversos. Entonces, nosotros trabajamos bajo un paradigma en el cual consideramos que el mejor camino es la medicina personalizada, la medicina de precisión. Y para poder tener estrategias bajo este paradigma, lo que tenemos que tener es muchas muestras. Y a veces es difícil tener un número suficiente de muestras por un costo económico, logístico. Entonces, colaborar con otros laboratorios y sobre todo laboratorios de afuera nos permiten de golpe poder contar con un número muy superior de pacientes y de muestras. Importante debe ser también la apreciación que deben tener los médicos allí en Fleni en cuanto a la expectativa. Yo sé que me estoy adelantando muchísimo, pero tal vez la expectativa terapéutica, como había hablado con Marianela, desde el punto de vista de los anticuerpos monoclonales o de evidentemente el estudio está sobre las líneas celulares, ¿no? Que de ahí deriva un tratamiento. Me imagino que la expectativa es muy amplia, muy interesante, ¿no? De ver. Sí, hay mucho interés y ocurren dos cosas en simultáneo que son muy importantes. Una es que las metodologías más modernas, digamos, de cultivo in vitro, que es en la que está basado este proyecto, consiste no solo en cultivar a la célula tumoral aislada, sino pedacitos de biopsias que se mantienen en lo que se denominan organoides. Esos organoides no solo tienen las células tumorales, sino que también tienen el componente vascular y el componente inmune, que no dura demasiado en el tiempo, pero aproximadamente uno tiene una ventana de 1 mes o 2 meses en el cual puede tener esos organoides en el laboratorio y evaluar el efecto de distintas estrategias terapéuticas, ya no solo sobre la célula tumoral, sino sobre todo el microambiente del tumor. Y esto es muy importante si uno considera que las terapias más exitosas y revolucionarias de los últimos años tienen que ver con la inmunoterapia del cáncer. Entonces, poder analizar el componente inmunológico en el laboratorio y ver cómo responde ese componente inmunológico a una estrategia es sumamente promisorio y genera muchísimo interés, como vos decías. Entonces, estamos frente a un momento en donde hay muchas cosas para ensayar en modelos que están siendo refinados a un nivel muy interesante. Bueno, Guillermo, ¿qué edad tenés? ¿Qué edad? Sí. 48 años. Ah, no se puede, ¿viste? Bueno, admiro profundamente el laburo que hacen como investigadores. ¿Y sabes por qué me anclé mientras te escuchaba pensando en lo que uno busca cuando hace algo son resultados? La inmediatez, a partir de algo, generar algo y llegar a algo. Lo tuyo puede pasar una vida, puede pasar, bueno, precisamente estás luchando por una vida más digna, ¿no? de nosotros. Pero
Cuando eso no llega hay que esperarlo. Y es muy rico escucharlos, porque todo sigue siendo un proyecto cotidiano, es maravilloso, de verdad lo digo. La verdad, Sí. Te quiero felicitar, Guillermo, porque la verdad que lo que hacen ustedes es invaluable, porque después tal vez nosotros los médicos vamos a poder hacer algún tratamiento que sea efectivo, Claro, y que ahí nos está. va a poner contento y que Ahí la está. familia va a estar chocha, pero esto deviene Tiene del laburo de ustedes, si Claro. no lo nuestro realmente solamente para consolar. Es una interacción igual. Nosotros sin los médicos no podríamos hacer mucho tampoco, porque la visión del médico es la que nos permite generar las preguntas correctas. Así que Bueno, es que, interesante. que siga Zuckerberg aportando quien fuera, todo ayuda. Esto es el primer, como decía recién Mauricio, el primer empujón, ¿no? Esperemos que sí. Yo estoy muy confiado en que vamos a hacer un muy buen trabajo con Maru y creo que si logramos hacer esto vamos a convencer a más fundaciones y a más personas de que vale la pena invertir en estas cosas para poder avanzar. Te mandamos un abrazo, por lo menos de mi parte, Mauricio. Un abrazo grande, Guillermo, realmente te renuevo la felicitación a vos y al equipo, que son los que laburan. Bueno, muchísimas gracias a los dos y un abrazo grande también para ustedes. Entendé que las puertas de este espacio de salud están abiertas para lo que quieran comunicar cuando se les antoje. Aquí estamos. Así que fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, suena nuestra music. Nos tenemos que ir, me dicen. ¿Qué va a ser? Interesantísimo. Ay, Dios. Bueno, Y si uno piensa en que los- sigan más Zuckerberg, Mauricio. y que si uno piensa en los resultados posteriores, la verdad que nos da mucha esperanza, mucha expectativa. Eso que decías vos como médicos luego te entregan el final de algo que ya se procesa como tal y se aplica. Y esa es la vida. Bueno, por eso hay que resaltar el inicio, ¿no? El inicio es ahí, en el laboratorio. Doc, le toca cerrar a usted. Bueno, usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Familias son muy generosos, Marcelo, equipo, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Como hablamos de vida, la vida es una solita, pasa rápido. Intentemos ser felices. Chau. Hasta la semana que viene.